Muy bien, ya estamos en nuestra sección con nuestro colega Francisco Parra, editor de prensa de TV Noticias. Pancho, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Entiendo, hoy vamos a hablar algo, explicar algunos fenómenos que están ocurriendo, como por ejemplo el tema de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, que entiendo ya está firme. Hola Hugo, muy buenas tardes. Sí, vamos a hablar de política, de una acusación constitucional contra el ministro Raúl Figueroa que va sí o sí, lo han dicho los parlamentarios que lo acusan, todavía no se ingresa formalmente, pero esto coincide también con una interpelación. Esa sí ya tiene fecha y hora en contra del ministro de Salud, Enrique París. Y nos preguntamos qué diferencias hay entre una acusación constitucional y una interpelación. Bueno, hay diferencias, muchas, que es importante explicarle a la gente para que ellos puedan también comprender de qué se trata este tipo de instrumentos, que son en general fiscalizaciones del Congreso al Poder Ejecutivo. Vamos a explicar justamente en qué consisten las acusaciones constitucionales y también las interpelaciones. Vamos a comenzar por lo primero. A ver, ¿qué es una interpelación? ¿Qué es una interpelación? Es una citación de un ministro a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados. Un ministro, Hugo, no puede ser citado, eso sí, más de 3 veces por año. Es una herramienta de fiscalización del Congreso al Ejecutivo. Se requiere de 1/3 de los votos para concretar la apelación. Para concretar la interpelación, digo. No es vinculante ni sancionatoria. Eso es muy relevante. No es vinculante ni sancionatoria. Disponen los parlamentarios de 3 minutos para precisiones. Lo más relevante que tiene esta explicación es que la interpelación es un cuestionario de preguntas que un diputado le hace a un ministro en cuestión, ya una serie de preguntas de uno o varios temas por los cuales se convoca, en este caso, a la autoridad del Ejecutivo, que es un ministro. Vamos a centrarnos en un ministro, pero también pueden ser otras autoridades, no es sancionatoria, por lo tanto no es vinculante. Es simplemente que los parlamentarios quieren conocer en detalle cómo lo está haciendo la cartera del ministro en cuestión para enfrentar ciertos temas. Avancemos. Eso para una interpelación de la cual hemos visto muchos casos en los últimos años. ¿Qué es una acusación constitucional? Vamos a lo que es una acusación constitucional. Es un juicio político a una autoridad por incumplimientos graves, delitos, entre otros, ¿ya? Cámara elige al azar una comisión de 5 diputados o diputadas para redactar un informe. Ese informe finalmente concluye de si la acusación tiene mérito o no. Y acá pesa mucho, Hugo, los diputados del color político que sean los que salen sorteados, porque evidentemente si hay parlamentarios sorteados que son de la línea política del ministro del gobierno en cuestión, probablemente el informe diga que la acusación no tiene mérito. Y si la mayoría de esos 5 son de oposición, probablemente el informe concluya de que sí hay mérito en la acusación. Pero siempre está la salvedad de que sea un trabajo transparente y es lo que se espera. Pero tiene que verlo primero una comisión de 5 diputados o diputadas. ¿Establece una sanción en caso de ser aprobada? Sí. Una vez terminada puede haber un juicio penal o civil, sanción de destitución de la autoridad e inhabilidad para ejercer cargos públicos. Por lo tanto, acá hay una diferencia notable con lo que es una interpelación. La interpelación no tiene sanciones. Es un cuestionario, una comparecencia de la autoridad ante la Cámara de Diputados, pero no hay sanción. En la acusación constitucional sí, hay graves sanciones, la destitución y la prohibición para ejercer cargos públicos por un periodo de al menos 5 años. Avancemos, porque hay 2 ministros del actual gobierno que van a tener que enfrentar una interpelación y una acusación constitucional. Partamos por la interpelación al ministro de Salud, Enrique París, programada ya para el 20 de julio a las 3:30 de la tarde. Es una interpelación que se basa en lo siguiente: son cuestionamientos al manejo del ministro y del MinSal de la pandemia del coronavirus. El ingreso de la variante Delta a Chile también va a ser parte del interrogatorio, del cuestionario. Se acusa a Enrique París y al MinSal
de no estar preparados para la llegada de la variante Delta, que ya tiene 3 casos en Chile, de no tener un plan acabado, un plan de contingencia. ¿Ya? Y esta interpelación estará a cargo del diputado Miguel Crispi. El 20 de julio tendrá que ir a la Cámara Baja el ministro Enrique París. Hay preocupación en el gobierno, no porque se dude de la capacidad del ministro, sino que porque piensan que el ministro se puede salir del libreto, pueden molestarle las preguntas, y él nos ha demostrado que él contesta muy duro cuando se siente atacado. Como en las conferencias de prensa, eso me imagino que Sí, hace referencia a los puntos de prensa del Ministerio de Salud, en donde él ha tenido algunas intervenciones a lo menos cuestionables, de repente se enoja con la prensa, pelea con los medios internacionales. Sí, en le fin. manda regalo a los periodistas, claro. De hecho, Miguel Crispi ha dicho que ojo, que se prepare el ministro porque no va a venir a una conferencia de prensa, un punto de prensa del MinSal, como los que él hace varias veces a la semana. Vamos a la acusación constitucional contra Raúl Figueroa, ministro de Educación. Va sí o sí, dicen quienes lo van a acusar. Ya anunciada esta acusación fue por parte de parlamentarios del PS, el PC y el Frente Amplio. Se le acusa de abandono del Ministerio de Educación a la educación pública, infracción al derecho a la educación de niñas y niños, bajos recursos y escuelas desfinanciadas. Y por supuesto, y era que no hubo, el plan polémico de retorno presencial a clases en medio de la pandemia. El tema de los recursos ha sido contestado por el ministro en algunas entrevistas. Él ha señalado lo siguiente, Hugo, apuntando a los municipios. Se les dio flexibilidad al sistema para destinar recursos de la subvención escolar preferencial en conectividad y protección para el COVID. Solo en el mundo municipal, 57.000 millones de pesos no se gastaron, aseguró el ministro. Es decir, responsabilizando a los municipios por esa plata que no se gastó, negando que el ministerio haya desfinanciado algunos establecimientos. Avancemos con lo siguiente, para ir terminando ya y redondeando. No tiene fecha todavía la acusación constitucional contra el ministro Figueroa, pero está en marcha en cuanto a sus preparativos. Ministros destituidos y o sancionados desde el retorno a la democracia. Miren las vueltas de la política. Jasna Proboste sí, fue destituida, Hugo, luego de un movimiento estudiantil en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Sí. Harald Beyer. Hoy presidenta del Senado ¿para qué vamos a decir? Precandidata presidencial. Mira, está clarito, ¿no? Las vueltas de la política. Harald Beyer, ministro de Educación también, sí, luego de una revuelta estudiantil también, fue destituido cuando era ministro del primer periodo del presidente Sebastián Piñera. Andrzej Chadwick, él solamente luego de que el Senado aprobara la acusación constitucional, pero con él ya renunciado, Hugo, por lo tanto, como ya estaba renunciado, no podía ser destituido, pero sí se le sancionó con la prohibición de 5 años de no poder ejercer cargos públicos. No fue destituido porque ya estaba renunciado, situación similar a la de Víctor Pérez, que lo sacaron del gobierno y luego ya con eso su acusación constitucional no tuvo futuro en el Congreso. Pero ahí están las diferencias entre una interpelación, que es un cuestionario, es un interrogatorio, comparece un ministro en este caso, y la acusación constitucional, que es mucho más delicada, mucho más grave y que puede terminar con echar de su cargo a una autoridad. La acusación constitucional, en el fondo, los parlamentarios deben demostrar que el ministro en cuestión o la autoridad en cuestión infringió una norma de la Constitución, en particular la Constitución Política de Chile, la actual Constitución, ¿no es cierto?, que están tratando de cambiar, que se está tratando de cambiar. En el artículo 10 de la Constitución establece el derecho a la educación. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona, de las distintas etapas de su vida. Los padres tienen derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. En fin, este es el artículo 19, inciso 10, ¿ah? Sí. Eso está viendo, donde están los derechos a los cuales las personas tienen acceso a vivir en un medio ambiente libre y sano, derecho a la salud, derecho a la educación. Entonces ahí hay que ser bien específico en qué inciso o en qué parte se infringió o habría infringido el ministro de Educación
la Constitución política y ahí, bueno, si eso es así, si se demuestra eso, digamos, podría incurrir efectivamente en la salida del ministro de Educación. Y la interpelación, yo diría que hay un componente ahí, si me lo permite, Francisco, mediático, importante, mucho de, comillas, show, sí. Mucho de preguntar, de no responder lo que se le pregunta, porque hemos visto interpelaciones donde se le hace una pregunta y la autoridad responde cualquier cosa, mucho de show. Y no termina en nada, si no es sancionatorio ni vinculante. Sí, al final no termina, claro. Al final no termina en nada. Bueno, son 3 herramientas las que tiene el Congreso, Hugo, para fiscalizar el funcionamiento del Ejecutivo. Una es la interpelación, ya se ha dicho, la otra la acusación y la tercera son las comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados, que tampoco son vinculantes, y que tampoco terminan en nada. No tienen una derivación judicial y eso también ha generado mucha controversia. Veremos qué sucede con el ministro Enrique París y con Raúl Figueroa, el ministro de Educación, a quien sumo como punto también de la acusación la carga laboral que tienen los docentes. Los profesores están reclamando que nadie se preocupa de sus horas de trabajo. Estas clases a distancia, en fin, así que veremos qué pasa con estos 2 secretarios de Estado. El gobierno puede alivianar un poco la crítica a Hugo sacando a uno de los 2, pero también eso en el análisis político se puede tomar como que le quitan el piso antes de... Pero bueno, tendrá que decidirlo el presidente porque son de exclusiva responsabilidad de él. No, está muy difícil. Está muy difícil que el gobierno pueda hacer esa jugada, digamos, como ya lo hizo anteriormente con Chadwick o con Víctor Pérez, que entiendo renunció. Parece que ahí no se le habría pedido la renuncia, pero precisamente eso permite que salga presión, digamos, y baja el asunto, qué sé yo, pero no veo que este sea el caso. Muy bien, Francisco, muchas gracias. Nos vemos mañana, Hugo. Que esté muy bien, nos vemos mañana con el espacio.